hermanos. Buenos días, gracias a Dios por que nos permite nuevamente reunirnos para escuchar su palabra. La porción de la escritura que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el libro a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y para hacer una muy breve introducción a esta carta, esta carta pues describe en general pues al hombre natural, el hombre sin Cristo que está hundido en una profunda maldad, muerto en delitos y pecados, sin respuesta a ello ni esperanza alguna más que la soberana intervención de nuestro Dios por medio de Cristo. Y esta carta también nos muestra el corazón del Evangelio como respuesta a esta condición del hombre, ¿no? Y vemos que Dios, movido por su gran amor con que nos amó, nos dice la palabra, que intervino soberanamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida a una muerte expiatoria, murió en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Eso es lo que se nos dice en esta carta. Y también se nos dice que esta obra de Dios no depende de esfuerzos ni méritos humanos, sino de la gracia soberana de Dios, ¿no? Y un propósito también que está expresado muy claramente en la carta es el de mostrar la gloriosa gracia redentora de Dios para la iglesia. Y en ese es el que meditaremos principalmente el día de hoy. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de una manera digna de su llamamiento, desde la verdad de que Dios ha salvado a su pueblo por gracia y lo lleva a reflejar esta gracia en la forma en que su pueblo vive como iglesia, como congregación, refiriéndonos a iglesia, no solamente la iglesia local, sino todo el grupo de creyentes, ¿no? Y vemos en esta carta que la unidad de la iglesia no es un proyecto o un deseo meramente de los líderes o humanos, sino es un acto de Dios. Y está fundada en el propósito de Dios para su iglesia, ¿no? Una iglesia que crece orgánicamente y se edifica. Y el propósito final para la iglesia es servir como instrumento de salvación para la gloria de Dios. Entonces, con esto, mis hermanos, me acompañan a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Bueno, dice la palabra del Señor en Efesios 4. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Padre, te pedimos que a través de esta lectura, mi Dios, tú nos ayudes a comprender este pasaje, Señor. Te rogamos que podamos entender lo que está escrito y en tu corazón para el diseño, para el crecimiento de la iglesia. Guarda nuestro corazón, mi Dios, de escuchar lo que este mundo puede llegar a decir con respecto al crecimiento y a la madurez, y que solamente en lo que está escrito en tu palabra encontremos la respuesta a eso, mi Dios. Ayúdanos a entender y abrazar esta verdad para que de una manera que transforme nuestra vida y nuestra iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido, Dios. Amén.
quiero que imaginemos a un creyente que tiene que moverse, que por alguna circunstancia tiene que salir de su pueblo o de su ciudad y tiene que moverse a otro pueblo o a otra ciudad, a otro estado o incluso a otro país, ¿no? Creo que al salir de su lugar, pues debe dejar muchas cosas atrás, su familia, su entorno, sus vecinos, ¿no? Sus amistades, su rutina. Y creo que quizá muchos de nosotros hemos estado en esa posición, algunos quizá lo estarán en un futuro, ¿no? Pero quiero que pensemos en este creyente. ¿Cuáles considerarían ustedes que son como las tareas principales de este creyente cuando llegue al nuevo lugar donde va a estar, ¿no? Pues lo primero, pues buscar dónde vivir, ¿no? Buscar dónde vivir, si va a trabajar por allí, quizá buscar la forma más rápida y segura de llegar a su trabajo, buscar dónde hacer su despensa, buscar dónde comprar sus chilaquiles, sus tacos, pues todo eso, muchas otras cosas que forman parte de su nueva vida, ¿no? Pero al salir de ese lugar en el que estaba, pues hay algo más que también quedó atrás. Si es creyente, pues fue su congregación, su iglesia local, ¿no? Entonces, una de las mayores preocupaciones o de las tareas de un creyente, ¿no? Que se mueve a otro lugar, a otra ciudad o a otro estado, pues justamente es encontrar una iglesia local. Y alguien podría decir, no, pues no es tan complicado, solamente busquemos en Google iglesias cristianas y vamos a la que encontremos, no es tan difícil encontrar una iglesia local. Es cierto, no es difícil, pero realmente si nos replanteamos, es una de las mayores preocupaciones de ese creyente, justamente es encontrar una iglesia bíblica, una iglesia donde Cristo sea la cabeza, una iglesia que predique el evangelio conforme a las escrituras, ¿no? Y eso ya es una labor, no es tan fácil, ¿no? En alguna ocasión quizá hemos escuchado esta pregunta: ¿conoces alguna iglesia que me pueda recomendar? Tal vez nosotros mismos le hemos hecho esta pregunta a alguna otra persona. ¿Conoces alguna iglesia que me pueda recomendar? Hablamos con algún amigo, con algún familiar y podemos decir, ¿cómo es tu iglesia? ¿Es buena tu iglesia? ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Es lo que puedan pensar por un momento. ¿En qué características pensamos para determinar si una iglesia es buena o si podemos recomendar una iglesia a alguien más? Y creo que una de las cosas por las cuales normalmente se evalúa una iglesia es por el crecimiento. Es una buena iglesia, podemos decir, porque es una iglesia grande, se puede llegar a pensar, es una iglesia bonita, o podemos decir, es una buena iglesia porque siento que he crecido en esa iglesia. La cuestión es cómo podemos determinar verdaderamente el crecimiento de una iglesia, ¿no? Y muchas veces se quiere medir el crecimiento de una iglesia de la misma manera en que se mide el crecimiento de una empresa terrenal o de una organización terrenal. En pocas palabras, quizá con el número de personas o con números en la cuenta bancaria o otros factores, ¿no? Así. Y buscando en internet me encontré un libro que decía lo siguiente: el manual de Igle Crecimiento. Y este manual prometía duplicar la cantidad de asistentes en una iglesia en 5 años. Y en uno de sus capítulos decía, ¿cómo romper la barrera de los 300 asistentes? Y otro capítulo decía, ¿cómo superar la barrera de los 500 asistentes? Y leyendo un poco, solo un poco leí, no leí todo, ¿no? Leyendo un poco en su contenido, pues me encontraba que el éxito del crecimiento de que este manual prometía, pues se lograba a través de técnicas meramente enfocadas en la experiencia o en lo externo, en estrategias de atracción de nuevos asistentes mediante más reuniones a la semana, más personal, mejor experiencia en el servicio, muchas otras cosas, ¿no? Pero
realmente me daba cuenta que nada de este crecimiento se enfocaba en lo interno del creyente. Y no hay nada de malo que busquemos crecer o que busquemos ser más o que busquemos ser muchos, no hay nada de malo en ello, ¿no? En la iglesia primitiva, de hecho, se nos narra que en un día fueron añadidos más de 3,000 creyentes. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esto, no? Pues el problema es que podemos llegar a convertir la iglesia en una empresa, el liderazgo en unos empleados o el evangelio como en un producto que queremos promocionar, ¿no? En este modelo quizás se ve que el crecimiento se mide por el tamaño del auditorio, por la cantidad de sillas, por el número de personas que hay, por cuántos seguidores tiene en su cuenta de Instagram o Facebook, ¿no? Y el peligro es que puede haber muchas actividades, puede haber mucha producción, puede haber muchas sillas, pero si no hay devoción, si no hay santidad, si no se está enseñando el verdadero evangelio, pues no es realmente una iglesia que va a crecer de forma bíblica, como la palabra nos enseña. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios para el crecimiento de la iglesia? En Mateo 16, Jesús dice que Él edificará su iglesia. Y aquí en Efesios 4, del 11 al 16, Pablo explica de qué manera Cristo edifica su iglesia. Y este pasaje, mis hermanos, muestra la perspectiva de Cristo para lo que debe ser la iglesia. En este pasaje no se habla de métodos de crecimiento, tampoco se habla de individuos en el liderazgo con experiencia en manejo de negocios. Se habla de líderes dados por Cristo como un regalo para el crecimiento de la iglesia, como medios para que los creyentes sean capacitados y puedan crecer en unidad y en semejanza a Cristo. En pocas palabras, aquí se nos muestra una iglesia en constante crecimiento. Entonces, mis hermanos, la enseñanza para este pasaje es la siguiente: porque desde su generosidad soberana y para su gloria, Dios edifica la iglesia por medio de Cristo. Debemos crecer en madurez, en unidad y en amor. Y el primer punto que quisiera que podamos desarrollar es justamente la provisión de Cristo para el crecimiento de la iglesia. Vemos el versículo 11 que dice, Efesios 4, 11, dice, y Él, refiriéndose a Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. En los versículos del 1 al 10, Pablo viene hablando sobre Cristo. Quiero leer Efesios 4, 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. La palabra nos enseña que a cada uno le fue dado el don de la gracia por medio a la medida de Cristo, quien ascendió y repartió el botín a los suyos, dones para poder llenarlo todo de su gloria. Entonces, ¿qué ha dado Cristo a la iglesia? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En resumen, Cristo ha dado hombres que habían de rendir servicio a la iglesia de una manera especial o particular. Y la intención de Pablo no es dar una lista completa de los únicos dones y servicios dentro de la iglesia. Su intención es decir que estos son dones y son regalos que Dios ha dado a su iglesia, ¿no? Y vemos un breve resumen a lo largo del desarrollo del plan de salvación. Cristo ha provisto para su iglesia desde la elección de los apóstoles, que fueron el fundamento de la iglesia, que recibieron la revelación inspirada de Dios y que fueron testigos de la muerte de Cristo. Después desde los profetas, que durante la expansión del evangelio anunciaron el misterio de que los gentiles también eran herederos con Cristo. Entonces el misterio que los profetas revelaron en ese momento. Evangelistas. ¿Quiénes son evangelistas? Pues son estos hombres que a lo largo
de los tiempos y aún hoy en día proclaman el mensaje de salvación en esos lugares o territorios donde el evangelio aún no ha sido anunciado, vamos a decir misioneros, plantadores de iglesias en lugares remotos, y también pastores y maestros quienes enseñan y predican la palabra y quienes también cuidan y pastorean a la congregación. Entonces vemos que Cristo no solamente no abandonó a su iglesia después de haber ascendido al cielo, sino que le dio este regalo por medio y por medio de ellos poder ayudar al crecimiento de la iglesia. Entonces, una cosa que debemos primero ver con este pasaje es que el liderazgo de la iglesia no se ha dado a sí mismo, no es el resultado de un proceso, de una feria de trabajo o de un proceso selectivo de reclutamiento, ¿no? Pero verdaderamente vemos que no es el resultado de una decisión humana, aunque muchas iglesias, incluyendo la nuestra, ¿no? Pues en la elección de las personas en las diferentes áreas de servicio se hace a través de una asamblea de miembros. Entendemos que el resultado no es de una simple votación o de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Realmente, con la ayuda del Espíritu Santo debemos seguir diligentemente observando y viendo personas dentro de la congregación para los diferentes áreas de servicio, pero sabemos que al final que la provisión y la elección es de Dios por medio de Cristo, ¿no? Entonces Pablo enseña, mis hermanos, en resumen de este primer punto, que toda provisión para su iglesia viene de Cristo. Es Él quien constituye y da hombres para el liderazgo, para la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y esto lo vamos a ver en los versículos 12 y 13, que es el segundo punto, quiero que podamos meditar, es el propósito de Dios en la edificación de la iglesia. Leamos los versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez y a la medida de Cristo. Entonces vemos que esto es lo que busca Cristo por medio de su iglesia, que a través de los pastores y maestros dentro de la iglesia local, cada uno de los creyentes sea capacitado para la obra del ministerio. En otras palabras, los pastores y maestros son usados por Dios para que cada uno de nosotros pueda desempeñar la tarea y el don que se nos ha dado. Y de esta manera Dios muestra su generosidad para con la iglesia. La iglesia, mis hermanos, no es para que los miembros pasemos semanas, meses o años solamente asistiendo los domingos, solamente a escuchar o a cantar o a aplaudir, sin que haya ningún cambio en nuestra forma de vivir, sin que haya ningún avance en nuestra vida espiritual. El diseño de Dios para la iglesia es de un crecimiento en unidad, en conocimiento de Cristo, en madurez y en semejanza a Él. Imaginen a alguien que estudia una carrera universitaria en el ámbito de la medicina, por ejemplo. Asiste a todas sus clases, hace todas sus asignaturas, tareas, investigaciones, prácticas de campo, laboratorio. O sea, completa todo lo que se requiere de él sin falta. Y después de 5 años, se da cuenta que está igual como estuvo el primer día. Pues como que si todo lo que escuchó y aprendió, pues no haya servido de nada. Pues eso no es posible, ¿no? Realmente el fin del sistema universitario pues es capacitar a esta persona o a este joven o a esta joven pues para que pueda desempeñar correctamente la obra de su ocupación,
cuando salga de allí, para que pueda salir y aplicar todo lo que aprendió. Pues es un resultado natural y esperado, y nadie pasa 5 años siendo expuesto a algo sin que esto se vuelva parte de su vida. Ahora, mis hermanos, si esto sucede de manera relativamente exitosa en un ámbito terrenal, pues cuánto más en un ámbito espiritual dentro de la iglesia, donde quien capacita a la iglesia es Cristo mismo, ¿no? Y si esto no está sucediendo en realidad en nuestras vidas, pues si el ser parte de una congregación no me está haciendo crecer en madurez, no me está haciendo crecer en conocimiento de Dios, en carácter o en semejanza a Cristo, pues es un buen momento que podamos pues cuestionarnos de qué manera estamos siendo parte de la iglesia local, ¿no? Vemos en el versículo 13 que Pablo habla de la finalidad de este crecimiento en 3 maneras diferentes. La primera dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y una unidad en la fe no es simplemente una unidad superficial, ¿no? Es una unidad profunda donde tenemos y compartimos una convicción de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, en la cual yo veo al hermano que está a mi lado atrás y compartimos esta misma convicción por lo que Cristo ha hecho. En otras palabras, no nos unen otras cosas, no nos une nuestra colonia o nuestras aficiones o nuestras preferencias, ni siquiera nos une la tristeza por la derrota de México, nos une la devoción al Señor, nos une Cristo, nos une la fe. Eso es lo que habla de una unidad en la fe que va más allá de las cosas naturales, ¿no? Hechos 2:41, si me acompañan a Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esta es la unidad que debe mostrar una iglesia a la cual Cristo edifica. Y ligado a esta unidad dice que también crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Será que se refiere a conocer todos los datos históricos sobre Cristo? Pues no se refiere a eso, habla de un conocimiento que verdaderamente transforma nuestra vida, ¿no? Y vemos esta relación entre el conocimiento del Hijo de Dios y la unidad en la fe. Y vemos que el conocimiento del Hijo de Dios no debe de aislarnos del cuerpo de Cristo. Al contrario, debe acercarnos con quienes también creen las mismas verdades del Evangelio. Entonces, vemos que un crecimiento en el conocimiento de Cristo debe llevar al creyente a una unidad con otros creyentes en la fe. Un conocimiento que nos lleve a una comunión, no un conocimiento que nos aísle o cause en nosotros orgullo o soberbia, sino que produzca humildad. Esta es la unidad en la fe y unidad y crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios. Lo siguiente que dice Pablo es también hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro. En otra versión dice de un hombre adulto. También en otras versiones se usa la expresión a la condición de un varón perfecto.
Y la palabra que aquí se usa, mis hermanos, en el griego es teleos, que significa un hombre llevado a su fin, un hombre en un estado terminado o un hombre en un estado completo. Y esta misma palabra es la que usa Mateo al narrar las palabras de Jesús cuando dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, teleos, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. También esta misma palabra que dice aquí Pablo es la que usa el escritor de Hebreos al exhortar a los creyentes en su inmadurez, que les dice: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, porque tienen necesidad de leche, porque el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Esa es la palabra que usa teleios, han alcanzado madurez. Y finalmente también Santiago usa esta palabra en Santiago 1:4, dice, y la usa 2 veces en este versículo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, teleios, para que seáis perfectos, teleios, y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos? Pablo dice que esta es la finalidad de la obra de Cristo en la iglesia, que cada creyente llegue a alcanzar una madurez en la fe, y un creyente maduro no es quien pasa más años en la iglesia. Quizás ese fue el primero que llegó, pero un creyente maduro es pues quien tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es lo que dice la palabra. Y también dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el estándar del crecimiento en la fe? O sea, ¿cómo podemos saber si un creyente ya ha crecido lo suficiente? ¿Cómo podemos determinar? Pues la estatura de Cristo, nos dice la palabra, ¿no? Y podemos admirar a otros creyentes en la fe, podemos admirar a un líder ejemplar, podemos asombrarnos de cómo otro creyente vive o lo que hace, pero nuestro estándar final debe ser Cristo. Incluso el estándar de crecimiento de ese creyente al cual admiramos es también Cristo. Y este pasaje entonces lo que debe hacer es que debe redirigir nuestra mirada a Cristo, ¿no? Podemos creernos adultos espirituales o maduros cuando nos comparamos con otros creyentes que tienen poco tiempo o que les está costando crecer en la fe, y nos damos palmaditas en la espalda diciendo, wow, ya soy un buen creyente, ¿no? Ya he crecido en la fe. Pero lo que debemos hacer en lugar de eso, pues es mirar a la cruz, porque ahí está nuestro estándar de crecimiento, que es Cristo, el varón perfecto, su santidad, su madurez y su obediencia. Por lo cual, mis hermanos, siguiendo lo que Pablo está diciendo, los líderes han sido puestos en la iglesia por Cristo para que los creyentes lleguen a la estatura de Cristo, no a la estatura de los líderes mismos, sino deben guiar a los creyentes a la estatura de Cristo. Y este estándar de Cristo no nos debe llevar solamente a buscar ser un poco más maduros que hace un año o que hace 2 años. Es cierto que progresivamente vamos creciendo en la fe, pero nos enseña que es una obra perpetua que Cristo va haciendo hasta que lleguemos a esa estatura de Cristo, ¿no? No hay niveles, no hay notas mínimas, no hay saqué un 7 en madurez, ya eso es suficiente, ¿no? Realmente es el estándar de la perfección, pues es el estándar de la estatura de Cristo. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues en nuestra condición humana caída, pues tenemos un impedimento muy grande para alcanzar la estatura de Cristo, ¿no? Pues es nuestro pecado, que se manifiesta ¿de qué forma? Pereza, orgullo, egoísmo, individualismo. Pero hay una esperanza, y es que Cristo, por medio de la iglesia, obra en los creyentes para llevarnos a ese estándar que es Cristo.
Y el tercer punto, mis hermanos, es la evidencia visible y práctica de una iglesia madura y en crecimiento. Entonces, ya hemos visto que es Cristo quien provee a su iglesia para su crecimiento. También vimos cuál es el propósito de esta provisión para su iglesia, que es ser capacitados para la obra del ministerio, crecer en la fe, en madurez. Y ahora, ¿cuál es la evidencia o cuál es el resultado que debe verse en la vida de cada creyente? El versículo 14 al 16 de Efesios 4 dice lo siguiente: entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces vemos que la madurez que se nos hablaba en el versículo 13 contrasta con el estado del creyente inmaduro que se muestra en el versículo 14. ¿Y cuál es lo contrario a un creyente capacitado y maduro? Pues es justamente esto, un creyente que no está preparado para la obra del ministerio. Creyentes que quizá terminan o terminamos dependiendo de uno o de otros, creyentes que estamos indefensos frente al error, frente a las enseñanzas incorrectas, y que algunos de nosotros podemos pensar o decir en nuestros corazones: es que yo me siento así, soy nuevo en la fe, me siento así, ¿no? Siento que dependo del pastor, siento que dependo de otros para no caer, para pecar, siento que me tienen que insistir constantemente para que asista a los grupos, para que asista a la iglesia. Siento que me cuesta mucho trabajo tener mis tiempos devocionales o mis tiempos de lectura y oración cuando estoy solo. Siento que soy sacudido por lo que escucho o por lo que veo en internet. Siento que no entiendo las escrituras. Y la realidad, mis hermanos, es que pues todos llegamos a Cristo de esta manera, por nuestra condición de pecado, y necesitamos crecer en madurez por medio de lo que Cristo hace en la iglesia de una manera progresiva. Y aún teniendo algunos años de estar en la iglesia, pues seguimos creciendo. Pero lo hermoso que encontramos justo en este pasaje es que Cristo, por medio de las personas que pone al frente de la iglesia, nos irá capacitando y nos irá ayudando a crecer hasta la madurez espiritual. Y siempre seguiremos luchando con nuestra carne, con nuestro pecado, siempre seguiremos luchando con nuestro egoísmo, siempre estaremos susceptibles al error o a las enseñanzas incorrectas. Pero es inevitable que nuestra vida no muestre verdaderamente un avance en una iglesia en la cual Cristo la edifica por medio de los pastores y los maestros. El texto dice, ¿no? Ya no seremos como niños fluctuantes, sacudidos de las olas, llevados de un lado hacia el otro. Y en medio de un mundo, ¿no?, lleno de tanta información, tecnología, tanto que encontramos en las redes, pues podemos escuchar una cosa una semana y nos asombra, y a las siguientes semanas escuchamos otra cosa y nos asombra aún más que la anterior. Pero la oración es que Cristo nos ayude a no ser movidos por eso, sino ser movidos por la certeza firme y única de la palabra de Dios. Y eso lo logra por medio de la iglesia. Y entonces vemos, si algo podemos ver, es Cristo que prepara y capacita a los creyentes para que a su vez estos creyentes ayuden a otros creyentes en la fe. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Podríamos pensar, ¿cómo se ve esto en la práctica, mis hermanos? Pues creyentes que piensan bíblicamente, creyentes que toman decisiones
basados no en sus emociones o en un estado de ánimo o en las circunstancias, sino que andan rectamente en obediencia a Dios. La meta suprema, mis hermanos, de la preparación de la iglesia por medio de Cristo es que en cada acción, en cada palabra, en cada gesto, el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. El versículo 15 dice, más bien, quiere decir que así es como debe reflejarse. Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. En otras palabras, pues ser semejantes a Cristo en todos los aspectos de Cristo, quien es la cabeza, y nos edifica de esa manera. Y esto, mis hermanos, nos debe llevar a crecer en todos los aspectos, en paciencia, en mansedumbre, en misericordia, en sacrificio, en humildad, en generosidad. La madurez espiritual dentro de la iglesia, pues no solamente afecta a algunos aspectos, sino que afecta a todas las áreas de nuestro carácter, ¿no? La palabra dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y vemos que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, mostró plenitud en todos estos aspectos. Por lo cual, si nuestro estándar es Cristo, pues no podemos ser selectivos en qué áreas queremos madurar. No alcanza con ser maduros en unas áreas y en otras no querer hacerlo. Así como nuestro pecado o la caída ha afectado todas las áreas de nuestra vida y nuestro carácter y nuestra voluntad, así también todas las áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas por la obra de Cristo. Abarca la mente, la voluntad, la conducta, el servicio, nuestras relaciones, nuestra santidad y nuestra integridad. Quisiera leer, para ir cerca de ir finalizando, quisiera leer los versículos 15 al 16 en la versión NTV. Efesios 4, 15 y 16. Versión NTV dice lo siguiente. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, el hecho de que el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte cumpla su función específica es el resultado de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Si la cabeza no es Cristo, pues esto no va a suceder. Un mal liderazgo donde se reemplaza a Cristo como cabeza y se pone la figura de un hombre, pues causa el efecto contrario. Pero cuando Cristo es la cabeza, el buen funcionamiento del cuerpo ayuda a que las demás partes se desarrollen y todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. Y quiero que vean algo muy interesante, muy impresionante en este texto, que es este efecto cascada que se ve en el crecimiento de la iglesia. El trabajo en conjunto de Cristo junto con los miembros de la iglesia. También nosotros como miembros pues somos responsables. Él es la cabeza, dice el texto, y Él hace que el cuerpo encaje y que todas las partes cumplan su función. Y los miembros, al funcionar correctamente, ayudan a que los demás miembros se desarrollen y crezcan. Todos tenemos parte en este crecimiento. Cada creyente ocupa un lugar asignado por Dios dentro del cuerpo con el objetivo de edificar a los demás. Y Dios obra en el crecimiento de la iglesia por medio de esta unión entre los miembros. ¿Y cómo se ve esta unión entre los miembros? Pues por medio de soportarnos los unos a los otros, por medio de orar
los unos por los otros, por medio de discipularnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, exhortarnos en amor los unos a los otros y servirnos los unos a los otros, como Cristo lo hizo con su iglesia, ¿no? Y de esta manera la gracia de Cristo se transmite mediante la comunión entre los creyentes. Y hermanos, debemos ver, sin importar el lugar que ocupemos dentro de la congregación, debemos ver cada relación entre nosotros como un medio de edificación. No hay ningún indicio en este pasaje de que Dios provee madurez y crecimiento cuando nos aislamos los unos de los otros. Es lo contrario. Dice que una unidad en la fe se produce por medio de la unión entre los miembros. El Evangelio de Juan, en capítulo 13, 34, dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Yo os he amado, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esta es la vida, pues, en Cristo para su iglesia. Comienza con la provisión de Cristo para su iglesia, avanza con la preparación de los santos y termina con la madurez de todos a la plenitud y la estatura de Cristo. Y el efecto, mis hermanos, es algo transformador, porque cada creyente miembro de la iglesia se convierte en un instrumento, nos convertimos en un instrumento vivo y un instrumento activo para el crecimiento de los demás creyentes, según los dones que cada uno ha recibido. Algunos consuelan, otros enseñan, otros animan, otros administran, otros confrontan, otros evangelizan, otros aconsejan, pero todos edifican. Todos edifican el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios, porque ese es el diseño de Cristo para la iglesia. Y si llegamos a hacerlo de esta manera, no es por habilidad o méritos humanos, sino es por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos entonces responder a esto, mis hermanos, como iglesia? Pues primeramente, en recordar que Dios ha sido generoso con su iglesia. Ha dado dones a los creyentes y ha provisto de apóstoles y profetas en los primeros años de la iglesia, además de evangelistas, pastores y maestros, quienes aún funcionan dentro del cuerpo, y que por medio de ellos nos capacita para que podamos vivir nuestra fe cristiana, para que crezcamos, para que seamos edificados y para que podamos parecernos cada vez más a Cristo. Veamos entonces que los líderes son una provisión de Dios para la iglesia, por lo cual no podemos rechazar la provisión, porque rechazaríamos al dador de esa provisión, que es Cristo. Entonces creemos que han sido puestos en ese lugar para bendición de la iglesia, ¿no? Y este es el diseño de Dios para la iglesia, y ha sido así a lo largo de los años, y así debe seguir siendo siempre. A pesar de la época en la que nos encontremos, pues ese debe ser como Cristo y la iglesia crece, como la iglesia crece. Como veamos al principio, las empresas pueden medir el crecimiento de diferentes maneras, y eso cambia constantemente. Pero la iglesia no. El principio del crecimiento siempre será el mismo, que Cristo edifica y capacita a su iglesia. Y por medio de esto, mis hermanos, pues oremos para que el Señor siga haciendo su obra, ¿no?, en la iglesia, y que nos ayude a entender el lugar y el papel que cada uno de nosotros como miembros tenemos dentro de la iglesia. Que podamos crecer en unidad unos con los otros, en oración unos por los otros, en amor unos con los otros, en animarnos y en exhortarnos. Y que todo esto no sea para nuestra gloria, sino que todo sea para la gloria de Dios. Entonces vamos a orar, mis hermanos.
Padre bueno, gracias por tu palabra, por tu generosidad, mi Dios. Gracias por la generosidad que has mostrado hacia esta tu iglesia, mi Dios. No te rindas con tu iglesia, Señor. Te rogamos que no dejes de obrar en cada uno de nosotros. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro individualismo, a pesar de nuestro egoísmo, queremos que la iglesia crece, se edifica y madura por Cristo. Ten misericordia de nosotros, mi Dios, hasta que podamos alcanzar este estándar que está escrito en tu palabra, hasta que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, en madurez, en unidad y en amor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto y a ver cada relación que tenemos, cada interacción dentro de la iglesia como un medio por el cual tú nos capacitas, Señor. Que uses incluso las diferencias, los conflictos, todo lo que resalta de nuestro pecado para purificarnos y para hacernos más como Cristo. Gracias por tu palabra, Señor, por tu iglesia, por tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.